Ingresamos en nuestro espacio Doble Vía con Arturo Borges, hoy para hablar de la circulación, de algunos temas que dan que hablar, sobre todo porque son polémicos a la hora de tomar decisiones cuando uno está en la calle, por ejemplo los giros, quiénes tienen las preferencias, qué hacer, por ejemplo en las avenidas que han incorporado recientemente, por decirlo de alguna forma, el tema del carril único para los ómnibus. Arturo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, José? A veces es difícil tomar una decisión y si uno le pregunta a los conductores que andan en la calle, no sé cuántos tienen claro concretamente, por ejemplo, en las preferencias, ¿no? Hay mucha confusión, ¿verdad? Tenemos dos o tres tipos. Hay quien las conoce y no las respeta, está aquel que no entiende por qué es la preferencia en sí, y está aquel que evidentemente no tiene la menor idea de lo que es la circulación. Pero justamente el tema de cómo nos ubicamos en la calle ha traído últimamente con el carril bus alguna referencia de siniestralidad. Por ejemplo, cómo se gira a la derecha cuando tenés un carril bus. Viste que está marcado prácticamente en los últimos 20 metros la línea discontinuada, claro, para poder ubicarse. La circulación es siempre sobre el lado derecho. Si tenemos más de un carril, bueno, utilizar el carril que tengamos más a la derecha, pero respetando el carril bus. Ahora, si voy a girar a la derecha, lo conveniente sería colocarse una cuadra antes, por lo menos, con el señalero encendido. Dentro del carril bus. Y sí, no hay otra, porque si uno espera último momento y hay semáforos y ya es ocupado por los vehículos pesados, es muy difícil que nos permitan hacer el giro, ¿no? Recién estábamos viendo, Arturo, ahí una señal de tránsito, que es el autito este con la flecha. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto era lo común y la vemos muchas veces, que indica que tenemos que circular sobre nuestro sentido, sobre nuestro lado derecho, en el sentido que vamos. Pero esto puede llamar a confusión por eso, es decir, ¿cuál es el lado derecho? Bueno, el pegado al carril bus en este caso. Y en el caso de ir por una avenida de esas, una cuadra antes uno se puede meter en el carril para doblar. O lo suficiente como para no entorpecer el tránsito. Si quieres girar a la derecha, ahí es donde tenemos el primer conflicto. Bien. Y hay que evitar ese conflicto y después, posteriormente, un accidente, porque cuando se llega sobre la cuadra para ponerse a circular, el tema con el vehículo pesado siempre es a perder, ¿verdad? Ya nos metimos en el tema de los giros y vamos a ir viendo un primer video que tiene que ver con los giros a la derecha, ¿verdad? Bueno, en principio vamos a ver qué significan las sendas de circulación. Está bien. ¿Por qué? Porque también acá hay otra duda. ¿Cuál es el carril que debo ocupar cuando yo vengo circulando? Por ejemplo, si vengo en la Rambla y vengo a 75 kilómetros por hora, voy a colocarme donde está el auto rojo porque es el eje y ese es el carril de velocidad. Y debemos entender que nosotros en Uruguay no tenemos carriles de velocidad. Son carriles direccionales y que esas denominaciones que tienen, carril interior, el que va sobre el eje, central o intermedio, y carril exterior, el que va sobre la banquina o sobre la vereda, es únicamente una información técnica, pero el primer carril que debemos utilizar es el primer carril que tengamos libre sobre la derecha. Claro que de uso o como regla informal se utiliza ese carril interior. Así estamos viendo, para andar lo que decías recién, Arturo, la velocidad termina marcando qué carril toma uno, ¿no? Exactamente, pero no tenemos carriles de velocidad como si en otros países cada carril tiene su velocidad marcada. Acá no, acá tenemos que ir por el primer carril, si venimos en una zona de 75, el primero que tengamos a la derecha, porque esa velocidad está identificada para cualquiera de los tres carriles, o dos o tres carriles, es decir, para toda la vía. Vayamos a las esquinas y las cebras. Sí. Ahí vamos a ver un par de placas que tienen que ver con esto también. Sí, el primer factor de riesgo que corremos los conductores muchas veces es la actitud del peatón frente a la cebra. Es decir, la cebra es un lugar técnico, un cruce peatonal habilitado, pero el peatón debe saber que asume un riesgo al poner un pie en la calzada. Claro que el conductor no se debe detener porque el peatón pisó la calzada. El conductor se debe detener cuando vea la intención de un peatón de subirse a la cebra, es decir, de tomar el cruce peatonal. Pero vemos muchas veces que el peatón no toma en cuenta la distancia que viene el vehículo. Si le da al que viene en el auto para frenar, ¿no? Y la velocidad, exactamente. Y dentro del artículo del peatón, del reglamento, el artículo 11.5 dice que un peatón no puede subirse a un cruce peatonal o utilizarlo de manera imprevista. Y esto es importante. Y por otro lado también se menciona que una vez que toma la calzada el peatón, debe abandonar esa parte que es la más peligrosa para el peatón lo más rápido posible. Esto es lo que nos gustaría a nosotros que se transmitiera inclusive a nivel escolar, porque vemos que a nivel de escuela se enseña a cruzar ¿dónde? Entonces se explica, en la cebra y en la esquina, pero nos olvidamos de decirle cómo, cuándo, en qué momento. Entonces, en el Uruguay la cebra se ha transformado en una trampa mortal para el peatón y muchas veces para el conductor en una sorpresa, porque si la cebra está ubicada fuera de la esquina,
que es donde nosotros le vemos más utilidad que en la esquina, muchas veces es una confusión si no está avisada o está despintada o sin iluminación. Y el peatón allí se tira, tiene una actitud distinta que en la esquina y ahí se produce un hecho quizás que pueda ser fatal. ¿Por qué nos interesa hablar de la diferencia de la esquina y la cebra? Nosotros no vemos por qué se colocan ahora la cebra en la esquina. Si no hay diferencia técnica entre una esquina y una cebra, no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que vemos que en lugares que eran esquinas, donde el peatón primero miraba por su seguridad, ahora como hay una cebra... Se larga más confiado o más desprevenido en realidad. La cebra se dio a entender aquí como que es un puente, como que es algo, una barrera que por arte de magia el vehículo se va a detener. Y no lo es. La cebra quizás es lo más antagónico para la seguridad del peatón. Pero no hay diferencia técnica entre una y otra. Son la misma cosa. Ahí el peatón es rey. Y lo tenemos que decir así. Todas las esquinas de Uruguay donde el cruce peatonal es habilitado, la preferencia es peatonal. Bien, Arturo, hablemos ahora sí de los giros a la derecha. Y vamos a ver un videíto también que nos da cierta explicación de cómo manejarnos. Interesante, porque mucha gente dice, ¿cuál es la preferencia? Quizás lo que vamos a ver ahora es una esquina común, podríamos poner un semáforo. Cuando nosotros tenemos una luz verde, bueno, la preferencia es de los dos. ¿Aquí por qué está mal? Bueno, porque no dio preferencia ni al peatón, ni siquiera tampoco al auto verde. Entonces lo que hay que hacer es esperar que pase el peatón, vemos que el auto blanco se dispone a girar, la preferencia es del que sigue en línea recta y después giramos nosotros lo más cerrado posible para tomar el carril que podamos. En este caso el auto blanco giró y la maniobra es correcta porque el auto verde tenía una oposición de otros vehículos, entonces ahí para no entorpecer el tránsito es permitida, digamos que es una especie de regla informal en que utilizamos ese tiempo para hacer el giro. El tema está muchas veces cuando vamos a girar a la izquierda, pero viniendo por una vía de sentido preferencial. Es decir, que lo que tiene el conductor que viene por la vía preferencial, del otro lado es una defensa de un cartel de pare o un ceda el paso. ¿Qué sucede en este caso? ¿Pierde la preferencia el que tiene el cartel de pare? Si puede utilizar el que viene por la vía preferencial esa preferencia y poder hacer el giro, no. Cada vez que vamos a girar o cambiar de sentido de circulación, perdemos la preferencia, aunque el otro tenga el cartel de pare o de ceda al paso. Esto es algo poco conocido por la gente. Vemos a veces frecuentes discusiones en ese pequeño conflicto que hay, pero la preferencia es de quien va a continuar en línea recta. Vemos un video también sobre esto de girar hacia la izquierda. Concretamente, lo que estamos viendo allí, ¿qué es concretamente en lo que nos decías del cartel de pare, verdad? Ahí está. Cuando llegamos a esta situación, acá va a haber un pequeño conflicto. Y acá se marca como mala la maniobra porque la preferencia es del que continúa. El auto verde ya ahí ya está en circulación. Ya anteriormente se detuvo, en teoría, en el cartel de pare y ahora está en circulación. Entonces la maniobra correcta es dejar pasar al auto verde y después nosotros girar si estamos en la posición del auto blanco. Tanto para la izquierda como la derecha, con un matiz que podríamos decir acá. Si yo viniera en el auto verde y veo venir el auto blanco con el señalero, realmente viniendo de la derecha, nuestro consejo es, bueno, esperemos hasta último momento y por ahí lo dejo girar. Es decir, claro, no forzar una situación de confusión que puede terminar mal. Exactamente, porque en esa confusión yo sé cuál es mi preferencia, pero entre funcionalidad y seguridad, la idea siempre es elegir seguridad, aunque uno tenga que otorgar una preferencia que le correspondería reglamentariamente. Bien, vamos a ver otro video ahora que tiene que ver con los giros en U. También conflictivos. Sí, esto también es una gran duda. Hay gente que cree que esto no se puede hacer. Tenemos que decir que esto es una maniobra de examen. Ahora, hay ciertas características de la vía que deben tener para poder realizar este giro. Entonces, la más importante es que este giro se pueda hacer exclusivamente en una esquina donde las dos vías tienen doble sentido de circulación. Lo único que tiene a favor este giro, es un giro obviamente que se puede utilizar, es que además uno lo hace a baja velocidad. Para hacer este giro hay que parar en cada uno de los vértices de la esquina, indicar con el señalero, dar la preferencia correspondiente a los que siguen en línea recta y tratar de hacer el giro. Esto ya no es como los otros que decíamos en ángulo recto, ¿verdad? Sino que este es un giro más abierto y siempre mirando, deteniéndose en cada una de las esquinas, porque la dinámica del tránsito hoy es tal que una moto o una bicicleta puede aparecer en el momento menos pensado y allí tener un conflicto. Es el giro más complicado, Arturo, también. Claro, ¿no? es un giro más complicado, pero entonces no se podría hacer cuando está
la señal de prohibido girar en U, no se puede hacer cuando hay semáforos, no se puede hacer cuando la calle, una de ellas es flechada, es decir, es de un solo sentido. Esas serían las prerrogativas por el no. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, vemos que muchas veces esto se hace, no se fiscaliza. Eso no quiere decir que esté permitido, ¿verdad? Bien, Arturo, ¿vamos cerrando por acá? Sí, con todo gusto. La próxima vamos a ver si traemos algún tema interesante y quizás hablemos un poco del transporte pesado, si te parece bien. Es impresionante la cantidad de accidentes en ruta por camiones, ¿no? Que tienen a camiones de carga involucrados, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy diríamos que es el transporte de mayor continuidad que hay, ¿verdad? Cada 3, 4 minutos tenés un camión o menos. Y hay muchas veces que forman alguna especie de filas y de convoy, que a veces eso trae aparejado algunos conflictos. Y sobre todo al conductor que está desprevenido puede traerle algún mal rato. Vamos a hablar de esto, si te parece bien, en el próximo algunos consejos sobre todo de cómo manejarse, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.